lambda que no sobrepasara de 12 grados. También debíamos de chequear si pandeaba o no, dependiendo de si tenía una barra interior, no necesitamos chequear ese aspecto. Pero si no lo tenía y el resorte estaba libre ahí, colocado sobre la carga encima, sí se requiere chequear pandeo. Y finalmente, habíamos dicho que requería chequear la frecuencia natural del resorte. Eso para resortes a compresión. Y entonces, ahora tocamos el tema de resortes a tensión. Hemos dicho varias cosas. Uno, que los resortes de compresión solamente trabajan a compresión. De la misma manera, los resortes de tensión solo trabajan a tensión. Los resortes de tensión tienen un cuerpo donde las espiras están unidas. Y la longitud de ese cuerpo lo llamamos LB. Y tiene en sus extremos unos ganchos más o menos largos, dependiendo, más o menos grandes, dependiendo de las necesidades del resorte. Que pueden ser diferentes. Por eso lo llamamos L1 y L2. Entonces, la longitud total del resorte será la longitud del cuerpo más la longitud del gancho 1 más la longitud del gancho 2. Los ganchos tienen dos radios básicamente. Un radio que se genera al salir de la circunferencia que está trazando en el resorte y agarrar la forma del gancho, ahí se genera un radio que se llama R sub 0 y el radio del gancho propiamente dicho R sub I, dependiendo de las formas que tenga. Como consecuencia de este cambio de dirección por efecto del gancho, ahí se genera un concentrador de esfuerzo que aumenta el esfuerzo a que está sometido el resorte. Las ecuaciones para resortes a tensión son las mismas que los resortes a compresión, pero lo que se debe tener en cuenta es que se debe multiplicar además por un factor aquí de curvatura que llamamos K sub 0, que va entre 1,33 y 1,5. Los resortes de tensión algunas veces las espiras están ahí, simplemente es una en contacto con la otra. O otras veces están en la construcción, digamos, se montan y quedan pretensionados. Se pretensionan los resortes cuando por cuestión de espacio requerimos aplicarle una carga y que el recorrido sea muy pequeño, cuando tenemos limitaciones de espacio. Entonces, veamos lo que eso nos significa. Como hemos dicho, las ecuaciones son las mismas y aquí tenemos el diagrama de carga contra deformación de un resorte que no está, atención, que no está pretensionado. Y entonces se observa que cuando la carga es 0, la deformación es 0. Y aquí en rojo tenemos el diagrama de un resorte pretensionado, que significa que cuando la carga es 0, cuando la deformación es 0, existe una precarga llamada P sub I. Y el resorte parte ahí. Como ustedes observan, si miramos los dos diagramas y los comparamos,
Para una deformación determinada, para un resorte no pretensionado, una carga P1. Pero para la misma deformación, para un resorte pretensionado con P sub I, tiene una carga P2 mayor que P1. Como podemos ver, y por definición, P es K por delta. En el caso del resorte no pretensionado, K, que es la constante del resorte, que es la pendiente de la recta, es P1 sobre delta. Aquí la pendiente de la recta es este lado dividido por esto, es P2 menos PI sobre delta. En el evento de que PI sea 0, pues es esta misma ecuación. Entonces, las ecuaciones son las mismas, simplemente que si el resorte es atención, escribimos P menos PI. Si PI es 0, no tiene pretensión. Si PI tiene valor. Para resortes atención, cambia lo del número total de espiras. Aquí no hay amolado ni encuadrado, lo que hay son ganchos. Y entonces para resortes, atención, el número total de espiras es las espiras activas, que son las del cuerpo, más 1. La longitud del cuerpo son las números, las espiras que están ahí, el número por el diámetro de la espira. Y la longitud total, eso ya lo habíamos dicho. Las ecuaciones son las mismas. Aquí había solamente P, pero ahora es P menos PI. Si PI es 0, listo. K, lo mismo. Ahora, ¿cómo hallamos PI? Los diferentes textos traen este diagrama como guía para hallar el valor de PI. Este diagrama está el esfuerzo de precarga, aquí en megapascales y aquí en KSI, y frente al eje de las X, que es el índice del resorte, o sea, C. Y hay una zona coloreada, aquí en este caso en verde claro, en donde hay dos líneas y nosotros tomamos el valor, cualquier valor entre esos dos extremos. Por ejemplo, para el caso que estamos aquí mostrando, para el índice 10, levantamos esto y vemos los puntos de corte. Por ejemplo, aquí más o menos 60, por aquí más o menos 103, 105. Entonces podemos tomar un valor intermedio. Ese valor intermedio será el tau sui, esfuerzo de precarga. Y entonces, en la ecuación que tenemos, esta, o 8pi de k sub 0 pi d al cubo por ks, despejamos pi, que será el valor de la precarga, con el valor que nosotros aquí tomamos. Se recomienda que esté dentro de ese rango. Lógico, hemos dicho que aquí hay, en este caso, aquí, este es el radio y este otro. Depende de las curvaturas que se den, depende de los tipos de gancho que están. El problema es hallar ese concentrador de esfuerzo K sub 0. Ese K sub 0, pues tocaría
en la práctica, ya haciendo el resorte y midiendo los valores, dependiendo de los resortes, vean, midiendo los valores. K sub 0 se define sobre R sub 0 dividido por R sub I. O escrito así. Como tendríamos que conocer las curvaturas, para un diseño preliminar, con un valor razonable, tomamos K sub 0 entre 1.33 y 1.5. Con lo cual, realmente, siendo conservativos, tomamos un valor medio entre la mitad de los dos. 1.33 es cuando el radio de curvatura S es grande. ¿Sí? O este es, observe, cuando este valor, si este valor es grande, esto es pequeño. El del gancho. El grande, este valor es pequeño. Si el gancho es pequeñito, este valor es pequeñito, por tanto, el K sub 0 serían los mayores valores. Entonces, como ya de la ecuación, si la carga es estática, hemos calculado el tau, volvemos y comparamos con ese sub IS y tendremos los valores de seguridad que siguen los mismos criterios que tenemos para, en cuanto hace los valores de seguridad, los mismos criterios que tenemos para resortes a compresión. Que recordémoslos, están definidos acá. Entre 1,3 y 2. Lo mismo, atención. Aquí no tenemos que chequear carga sólida, porque no hay. Porque no está a comprensión, sino a tensión. Entonces, tenemos nuestra ecuación y hallamos el... Si la carga es variable, con la P máximo calculamos el tau máximo, con la P mínima calculamos el P mínimo. Ojo, pero aquí será P menos PI. Si la precarga es 0, tenemos la misma condición. Y aquí, recordemos, agregarle la misma ecuación, pero agregándole K sub 0. Si es dinámico, KW. Hallamos el tau medio, aplicamos los mismos conceptos entre 1,33, lo mismo que ya habíamos hablado. Ahora, todas las ecuaciones de resorte a compresión son válidas con esas limitaciones que le hemos impuesto. De resto, todo es igual. KW se calcula lo mismo, 4C menos 1 sobre 4C menos 4 más 0,615 sobre C. KS es 1 más 0,5 sobre C. KF es KW sobre KS. S sub E prima es KC por KT. S sub E, S es KC por KT por S sub E prima. Y S sub E prima es 45 KSI o 310 megapascales si el resorte, si el alambre no es granallado, o 67.5 KSI, que es igual a 360
ahora me confundí, en megapascales, si el resorte es granallado. Eso para vida infinita. En el evento de que sea vida finita, aplicaremos la ecuación que hicimos para resortes que hemos aplicado también en columnas para transformar de vida infinita a vida finita. Y el valor de A obtenido es el que entra aquí. El resto es exactamente igual el cálculo como los resortes a compresión. Entonces ahora vamos a hablar de los resortes a torsión. Aquí tenemos esquemas de algunos resortes cuyo punto donde se aplica la carga tienen diferentes formas, con diferentes aplicaciones. Para las damas, las pinzas esas del cabello, ahí en su interior, tienen un resorte de estas características. En las puertas del automóvil tenemos resortes así o así. En la puerta de la cocina, cuando uno la abre y simplemente la mueve un poquito y se cierra, tenemos más o menos este tipo de resortes. Entonces, estos resortes, los resortes de torsión, tienen un cuerpo con N espiras, con un diámetro medio, un diámetro interior y un diámetro exterior del alambre. Y tiene el diámetro del alambre. Pero a su vez tiene, digamos, estos ganchos, esos brazos, estos ganchos, que serán estos brazos, en donde se aplica o sostiene la carga. Entonces, debemos de decir que los resortes a torsión, al contrario, muy al contrario de los resortes de compresión o de torsión, reciben esfuerzos flectores. Flectores. Ojo con lo que estoy diciendo. Los de torsión trabajan a flexión. Al contrario de los de compresión o tensión que trabajan a corte. Que trabajan a corte. Entonces, veamos lo que ocurre en un resorte. Supongamos que aquí tenemos un resorte que tiene aquí un brazo que tiene una longitud A medida desde el centro del resorte. Este resorte tiene en su interior una barra de soporte. Casi siempre la tiene. Sobre un punto de ese brazo, a una distancia A, está aplicado una carga. Lógico, este brazo debe tener un soporte que tendrá una reacción. Este brazo puede tener diferentes distancias que este otro. No necesariamente son iguales. Entonces, como aquí se tranca, recibe una carga hacia arriba. Cuando esta carga actúa, el resorte se tuerce y esta espira que estaba aquí, supongamos, giró a esta posición.
se desplazó así. Al desplazarse, se desplazó cierta cantidad que es un ángulo. Aquí, un ángulo teta, que es el ángulo en el cual se deformó el resorte. Y al desplazarse, este elemento actúa como si fuera una viga empotrada aquí, en este extremo. En esta posición sería acá. Y entonces, el esquema de lo que está ocurriendo aquí, en ese modelo matemático en el cual estamos considerando que el extremo está empotrado a una distancia de A más la distancia que hay de aquí, aquí, que es R. Entonces, PA más R, tenemos D. Es una viga cantilever. Por tanto, en este punto se genera un momento flector, este momento, que está aquí, cuyo valor es P por A más R. Ese momento flector me genera esfuerzos flectores de tensión en este punto y de compresión en la parte de abajo del elemento. Recuerde que esto es circular. Si lo miráramos aquí de lado, lo que veríamos, si lo miramos por el lateral derecho, lo que veríamos sería algo como así. Que sería este elemento de diámetro D, mirado por el lado derecho. Entonces, habrá un esfuerzo flector generado por este momento flector. Cuyo valor del momento flector se calcula ¿cómo? ¿Cómo se calcula? MC sobre J no. Sobre I, no me cambio. J es el momento polar de inercia dentro de nuestra convención. A menos que cambiemos la convención, pero la convención siempre, la que todos los textos manejan es J, momento polar de inercia. Y momentos en I, XX, Y, Y, momento de inercia en los ejes X, X y en los ejes Y, Y. Y J es lo mismo de decir que es I, Z, Z. J es IXX más IYY. Esa es la convención con la cual siempre hemos venido trabajando. Entonces, el esfuerzo lo calculamos así, pero lo afectamos por un concentrador de esfuerzos. KF. M es PA más R, KF. C, la distancia del eje neutro a la fibra más lejana de medios. Y sabemos que es pi R a la cuarta, un cuarto de pi R a la cuarta, que es lo mismo de decir pi D a la cuarta sobre 64. Reemplazamos y la ecuación me queda así. Puesto que yo conozco el brazo, conozco el radio, o he supuesto el diámetro medio del resorte, conozco el radio. Lo único que no conozco es KF hasta el momento, pero los investigadores en resortes a torsión encontraron que KF seguía una ecuación, esta.
4C2 menos C menos 1 sobre 4C que multiplica a C menos 1. Con lo cual, podemos hallar el esfuerzo flector del resorte, que lo comparamos con la resistencia flectora, la resistencia al límite de fluencia. Ojo, aquí no es con S sub I S, sino con S sub I, porque estamos hablando de flector, no de torsor, que sería con el cortante. Y sabemos que S sub I es 0,8 de S sub T. Realmente, algunos autores dicen entre 0,75 y 0,8. La mayoría considera 0,8 de S sub T. Y ese sub T, pues depende de las dimensiones del material, como ya lo hemos visto, está dado por esta ecuación. De la comparación, me da unos factores de seguridad, y el factor de seguridad debe estar entre 1, 3 y 2, que dependiendo del criterio, pues se escoge un valor ahí. Si queremos irnos por el lado de la seguridad, porque la carga es, por más de que sea estática, se aplicó fuertemente, entonces tomamos el 2. Si las cargas son variables, eso significa que hay una carga máxima y una carga mínima. Con la máxima en la misma ecuación, calculamos el esfuerzo máximo. Con la mínima, calculamos el esfuerzo mínimo con la misma ecuación. Y con lo cual me puedo calcular el medio alternativo y voy a la ecuación de Soderberg, como siempre. Pero ahora estamos hablando de resortes a torsión. Y he dicho que en los resortes a torsión los materiales trabajan ¿a qué? ¿Cómo trabajan los alambres de los resortes a torsión? Atención. A flexión. O sea, generan tensión. Y no tienen nada que ver con el corte. Ojo, los de torsión trabajan a flexión. Los de compresión y tensión trabajan a corte. Aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es que torsión trabaja a flexión? Sí, por la explicación que hemos dado. Entonces, como estamos hablando de resortes a torsión, ellos trabajan a flexión y por tanto no tienen nada que ver con el cortante. Luego eso significa que esto es cero. Y para el resorte a torsión, la ecuación queda así. Que queda así ya finalmente. Donde S sub E, KC por S sub E prima. Y S sub E prima para este tipo de resortes, porque es flector, es 0,5 de S sub T si S sub T es menor o igual a 200 KSI o 1398 megapascales. O S sub E igual a 100 KSI y su equivalente en megapascales. Con lo cual me da para vida infinita. Pero si tenemos una vida menos que la infinita, aplicamos esta ecuación y hallamos el valor de A, que es el factor de aquí, límite de indurancia, para ese ciclaje. ¿Para cuál? Para este ciclaje.
Recuerde que todos los resortes tienen un problema de resistencia y de deformación. Aquí, como es de torsión, tenemos un problema de deformación angular. ¿Cuál es el ángulo que se deforma cuando aplicamos la carga? Mientras que en los resortes de compresión o de tensión, la deformación longitudinal, porque el resorte hace esto. Entonces, debemos de buscar la ecuación de la deformación angular. Bueno, aquí está la demostración. No voy a entrar en detalle sobre ello. Finalmente llegamos a esta ecuación que es la que nos interesa, la que traen todos los textos. Aquí. Que es función de la carga del brazo de R, el radio del resorte de las espiras que trabajan. Y ahora tenemos que ver cómo se halla la inspiración y del diámetro de la espira y lógico del material. Pero esto está en radianes. Si colocamos eso en radianes, también lo podemos colocar como parte de vuelta. Y entonces se escribe como teta en revoluciones. Y al transformar una vuelta son 2 pi radianes, por los que hay ahí, ¿cuánto? La ecuación nos queda así cuando tenemos como teta en revoluciones. Ahora veremos por qué necesitamos ese dato. Ahora bien, en los resortes a torsión, el número de espiras activas serán el número de espiras activas del cuerpo, o sea, el número total de espiras que hay aquí, el número total de vueltas que hay aquí, que son las espiras, más unas espiras equivalentes de los brazos. Entonces, eso nos da el número total de espiras. Vamos aquí. Más el número de los brazos, de los extremos. Donde el número de espiras de los extremos se calcula como la longitud del brazo 1 más la longitud del brazo 2 y todo eso dividido por 3 pi d. Ahora bien, es posible, y casi siempre se coloca, que tenemos un resorte a torsión y le introducimos por la mitad una barra. El diámetro de la barra debe de buscarse de tal manera que cuando el resorte, porque ocurre que cuando el resorte se tuerce, él disminuye su diámetro. Y si la barra es muy grande, lo comprime, lo aprieta y eso puede generar la falla del resorte. Y no lo deja girar más el ángulo. Entonces, debe de haber un tamaño máximo de la barra que depende del hueco interior del resorte, o sea, del diámetro interior del resorte. Entonces, el diámetro del interior del resorte es el diámetro medio menos medio diámetro menos otro medio diámetro menos un diámetro.
El diámetro interior del resorte está definido así. Ahora, voy a llamar DI' el diámetro máximo que puede tener la barra, que es igual al diámetro que se comprime el resorte con una carga. DI' es espiras activas por DI dividido por espiras activas prima. Ya hemos visto que NT, NA es N de cuerpo más NE. Pero NA' se define como NA calculado, que es espiras activas con carga, más teta en revolución que hemos calculado aquí. Aquí. Entonces, como es NA' es mayor que NA porque le hemos sumado algo, el cociente este me da un número menor que el diámetro interno del resorte sin carga. Este será el diámetro con carga. Y entonces, la barra que debemos introducir ahí debe tener un diámetro menor o igual a DI' para que el resorte no lo comprima. Bueno, la constante, sabemos que como aquí es un resorte, el resorte, atención, PK por delta. En los resortes a torsión, en lugar de P es el momento torsor, K por phi o por teta. Luego K es M sobre teta. Y entonces reemplazando esos valores, obtenemos la constante K, que se calcula así. Esto es lo que hemos aplicado, lo que hemos hablado de los resortes deben de absorber energía. Porque hay veces que los problemas hay que trabajarlos por energía. Viene un cuerpo con una velocidad y lo debe soportar un par de resortes. Entonces, la energía cinética de ese cuerpo la debe absorber el resorte. El resorte debe ser capaz de absorber la energía cinética o la potencial, la energía total que tenga el sistema, tiene que ser capaz de resolverlo. Y la energía es el área bajo la curva aquí en el diagrama de esfuerzo de formación. Y el área, como esto es una sección triangular, sería un medio de la base E unitaria por el esfuerzo a que está siendo sometido. Pero nosotros sabemos que para cada material hay lo que se conoce, bueno, es la pendiente tangente de este ángulo, será el esfuerzo sobre E. Y esa pendiente es el módulo de elasticidad del material. Luego, haciendo los desplazos correspondientes, tenemos que la energía que puede soportar, que está recibiendo un cuerpo, es el esfuerzo al cuadrado sobre 2E. En el límite, o sea, la que puede soportar máximo, está cuando este esfuerzo alcanza su valor límite. Y el valor límite es la afluencia. Entonces, la energía máxima que puede soportar
está por esta ecuación. Lógico, sin factor de seguridad. ¿Qué es esto? Cuando es resorte sometidos a carga de corte o resortes de compresión, está dado por esa ecuación. Bueno, ahí tenemos los valores. ¿Qué más podemos decir? Esta es una explicación sobre eso, que tengan ustedes la información. Vamos a hablar a otro tipo de resortes. Resortes de ballestas, conocidos como muelles. Creo que todos nosotros conocemos una ballesta, porque por lo menos la hemos visto en algún lado. Donde más evidentemente se van es en la carrocería de los camiones. Debajo ahí de los ejes están las ballestas, que son hojas que se apilan una encima de la otra, que actúan como resortes. Que la hoja principal, la más grande, tiene aquí lo que llaman ojo, un hueco, por donde entra el pasador que une la transmisión con la carrocería. Y normalmente aquí en el centro existe un hueco donde se hace pasar el tornillo que al apretar une las ballestas que están unas encima de otras. Luego entonces lo que debemos hacer y lo que vamos a hacer es buscar el modelo matemático que nos explique el funcionamiento de ese resorte de hojas o ballestas. Y entonces, este sistema puede considerar, bueno, esta curvatura es deformaciones previas o predeformaciones que se le hacen en la fabricación del muelle para que bajo la acción de la carga se trate de eliminar. Entonces, existen dos modelos matemáticos para trabajar esto de las ballestas. Su aplicación más importante es en la industria automotriz, ferroviaria, etcétera, en la industria del transporte. Entonces hay dos modelos. Uno, como una viga simplemente apoyada, y dos, como una viga empotrada o viga en cantilever. Para una viga simplemente apoyada, consideremos que la viga está en esta condición y está en dos apoyos. Que en el puro centro le aplicamos una carga P y como consecuencia de esa carga, esta viga que es elástica se deforma así. Eso lo vieron en resistencia a materiales. Y por tanto, tendremos una deformación máxima que será delta. Esa viga tiene una sección que es esta. Que tiene un ancho B y un espesor H. H. Y lógico, cuando la viga es cargada con P, como es simplemente apoyada y está cargada en el centro,
tenemos las reacciones P medios y P medios. Para esa viga tendremos un diagrama de cortante y un diagrama de momento. El diagrama de cortante es este. Aquí P medios, en el centro baja P y aquí queda P medios subiendo. Si hacemos el diagrama de momentos, el área bajo esta curva es el momento, que será positivo y aquí será negativo, lo cual indica que las pendientes en el diagrama del momento son contrarias. Entonces hacemos el diagrama de momentos. Entonces, podemos ver que el máximo momento estaba aquí. Cuyo valor es P medios por L medios, por lo tanto será PL cuartos. Esto será el diagrama de momentos. Como aquí es una viga simplemente apoyada, el momento es un momento flector y el esfuerzo a que está siendo sometido ese elemento es un esfuerzo flector, que es MC sobre I. MC sobre I. Por otro lado, tenemos que para vigas simplemente apoyadas con carga centrada de resistencia y materiales, podemos hallar el valor de la deformación máxima que está definido por la ecuación PL al cubo sobre 48EI. Ese es el valor de la deformación esta. Ahora, esta curvatura de esta viga en esta condición se les parece a algo en cuanto a las ballestas. Pues claro, vea. Es decir, que en la ballesta está predeformada. Y eso se hace, pues, en la fábrica. Entonces, tenemos la deformación máxima. Como P es K más delta, puedo hallar K, puesto que P lo conozco, y obtengo la ecuación de K de una viga simplemente apoyada. Ahora, aquí I de la sección. ¿De cuál sección? De esta. ¿Cuánto vale I? XX. Es decir, con respecto a este eje. ¿Cuánto vale IXX, señores? Sí, es B. Lo hemos llamado B. Un doceavo. Sí, eso es así. Luego eso lo reemplazamos aquí en delta. Aquí lo reemplazamos en lugar de I. Reemplazamos delta, lo reemplazamos por su igual. Y en lugar de I, pues un doceavo. Y la ecuación me queda así. Lo mismo, el esfuerzo flector, MC sobre I, MPL cuartos, el momento máximo me dará el esfuerzo flector máximo, CH medios
1/12 de la base por la altura del cubo y la ecuación me queda así, que es esta. Multiplicado para el caso de cargas estáticas por el KT. El KT es el concentrador de esfuerzos estáticos, que sabemos que depende de la entalladura que se le haga. Normalmente es un hueco, como lo he dicho aquí, es un hueco que se le hace aquí en el centro, de una sección circular determinada, para pasar un tornillo, para que las diferentes ballestas queden unidas como un conjunto, unas encima de la otra. Si hacemos ese hueco, ahí hay un concentrador de esfuerzo y por ese punto, que es el punto de máximo esfuerzo, es que se parte las hojas o ballestas. Aunque hay veces en la práctica que a veces se parten aquí, porque aquí también hay un concentrador de esfuerzo. Esos son los problemas por donde se parten las ballestas. A veces por el choque se parten un poquito más acá, pero el punto crítico es este. Entonces vamos a las gráficas de Peterson o a las gráficas que trae Alfredo Parada para concentradores KT para flexión de elementos de sección. Y entonces vamos a la gráfica respectiva. Aquí tenemos un hueco en la mitad con un espesor. Aquí el espesor se llama T, allá lo llamamos H. El ancho se llama W. El hueco está en la mitad. Está la curva y obtenemos el concentrador de esfuerzos KT. Pero lo necesitamos, lógico, para flexión, como en este caso que está aquí. Esta es la tabla que está en el libro de Alfredo Parada, en la página 50 de fatiga, que nosotros hemos aprendido a manejar en diseño 1. Entonces, ahí es donde aparece este KT. Un concentrador de esfuerzo si la carga es estática. Si la carga es dinámica, habrá un P máximo y un P mínimo. Con el P máximo, bueno, aquí los factores. Entonces, esto es lo que tenemos ahí. Si la carga es dinámica, con el P máximo, con el P mínimo, con los dos, hallamos el esfuerzo medio y el esfuerzo alternativo, venimos a esta ecuación. ¿Qué conocemos? Sigma medio, lo sacamos de aquí, el esfuerzo alternativo de aquí, S sub I del material, S sub E, KL, KC, KT, KD, KM, S sub E prima. KF se saca de aquí. 1 más Q, factor de KT menos 1. KT, flector. Q, flector. El KT que hemos buscado cuando era estática, en la misma gráfica. Y entonces calculamos.
Ahora, si no hay ningún tipo de entallia, si a eso no se le hace nada, pues esto será 1 menos 1, 0, por tanto KF será 1. Pero en el evento de que se le haga algo que es como normalmente están, eso tiene un valor. El otro modelo matemático es cuando la viga se considera empotrada en el centro. Y entonces la viga tendrá una longitud L1. Yo hago la diferencia porque en el libro de Alfredo Parada no lo hace. L1, que es la mitad de la longitud. Es decir, en el modelo matemático estamos considerando, perdón, en el primer modelo estamos considerando que L viene de aquí a aquí. En este modelo estamos considerando que estamos empotrados aquí, o sea, en la mitad. Por eso llamo este pedazo, lo llamo L1, para diferenciarlo del anterior, ya que el anterior es L, donde L1 es la mitad de L. Por eso dejo claridad sobre ese aspecto. Entonces, si es una viga empotrada, ella se deforma así. Y en una viga empotrada, cantilever, perdón, en una viga cantilever, el momento máximo está en el empotramiento. Estará aquí. Sería P por L1. Y como ese es el sitio del momento máximo, ese es el sitio donde habrá los esfuerzos máximos. Lógico, la sección es B por H. Y entonces hacemos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos para una viga empotrada, cuya carga entonces, para una viga empotrada, la máxima flecha está definida por PL al cubo sobre 3I. Ecuación sacada para vigas empotradas donde la máxima deformación es ese valor. Luego K es P sobre delta, reemplazamos 3I. Ahora I es un doceavo de la base por la altura del cubo, luego la constante me queda así. El esfuerzo flector MC sobre I queda así. Si la carga es estática, lo comparamos así. Si la carga es dinámica, con P máximo, esfuerzo máximo, con P mínimo, esfuerzo mínimo. Sigma máximo, sigma medio. Venimos a la ecuación con las mismas limitaciones. Y tenemos el máximo esfuerzo está en el empotramiento y el mínimo, que es 0, es en el sitio donde está la carga P. Obsérvese en los diferentes modelos. En el modelo de viga emboladizó, de viga sencillamente apoyada, el máximo esfuerzo está en el centro y disminuye hasta llegar a 0 en los extremos. En la viga emboladizó, el máximo momento está aquí,
que también es en el centro, y el mínimo está aquí, o sea, en el extremo. Entonces, es aquí donde puede fallar y donde falla. Ahora bien, como los esfuerzos varían, se va a establecer, se trata de buscar que los esfuerzos no varíen, que tengan el mismo valor, una forma de tal manera que los esfuerzos tengan el mismo valor en todos los puntos, que el esfuerzo aquí sea igual aquí, tengan el mismo valor. Entonces debemos de buscar una forma que tenga esa situación. Entonces, para buscar esa situación, entonces se establece un modelo para explicar lo que le ocurre. Hay dos maneras de hacerlo. Una, que el espesor varíe desde cero hasta un valor bien grande en el punto, en el centro, o variando el ancho. Si variamos el espesor, tendríamos esto, con un ancho. Entonces, esta H variará en cada punto. Si variamos el H, si variamos el ancho, entonces ahora vamos a variar este ancho y el espesor lo dejamos el mismo, que es la otra situación. Mirada por encima, bueno, este es mirando aquí el espesor. Si variamos el H, entonces mirándola por encima sería así. En el caso de la viga simplemente apoyada, o así para la viga en voladiza, mirada por encima. En esa forma, en cada punto, el esfuerzo aquí es igual al de aquí y el igual al de aquí. Eso es lo que se busca. Entonces, ¿cuál es la más comúnmente utilizada? Variando el ancho. Entonces, para variar el ancho, tenemos las dos situaciones. Para la viga, simplemente empotrada, el ancho va variando, midiéndolo desde aquí. Y el ancho máximo tendrá un ancho de su 1. Para la viga, simplemente apoyada, en el centro tenemos el ancho y variará así. Y lógico, aquí bajando, digámoslo para que quede claro aquí. Tenemos una carga, no, así no, que vista por encima, Qué pena, profe, que si puede revisar la sala. Una compañera se le cayó el internet. así, gracias, a Silvia. Creo que ya. Entonces, viéndola por encima, digamos, se vería así. Esa sería la carga por encima. Y aquí, la carga estará en el centro.
y se vería por encima así. Lógico, donde B1, vuelvo y repito, B1 es el ancho S, no es la carga es P. Esto es P, esto es P. Que por eso, viéndola en forma lateral, esto es esto. Esto lo consideramos constante, el mismo H, tal, pero diferente ancho. Aquí, P, está P, constante en la longitud L. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a considerar para este caso, aquí, para este caso. Nosotros, si partimos aquí, aquí habrá un triángulo y aquí habrá otro, donde este pedazo es B1 medios y este pedazo es BX medios. La longitud de aquí a aquí es L medios y la longitud de aquí a aquí es X. Entonces, como aquí hay dos triángulos que son semejantes, este triángulo y este otro, que son semejantes, y son semejantes porque tienen sus lados, sus ángulos respectivamente iguales, y cuando dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces puedo decir que BX medios, o sea, este pedazo, es a esto, es a X, como B sub 1 medios es a L. Y eso es lo que hacemos aquí. B sub X medios es a X, como B sub 1 medio es a L medios. De donde despejo BX, que me queda 2B sub 1 XL. Y en cualquier punto, el ancho es BX y la altura es H. Entonces, el I de este punto sería un doceavo de la base, que es BX, por la altura al cubo. Pero BX es esto, lo reemplazo y me queda así. Entonces, el esfuerzo en cualquier superficie es el mismo, P por X sobre 2, que será igual a P por L medios. El esfuerzo será MC sobre I, P por MX, P por L medios, por H medios sobre I, un doceavo, me da un 1.5 de P por L, B sub 1 H2. Si es estático, lo comparo, calculo la deformación así, lo cual me permite calcular la constante siguiendo con esta ecuación, es reemplazando eso allá. Y entonces, si eso no se encuentra, una lámina así, ¿qué es lo que se encuentra? Tengo la lámina y entonces la divido en tiras de igual ancho, de ancho B2, y saco de esa lámina N tiras. Normalmente son 4, 6, 8 o 7, una cosa así. 7, o dependiendo. De igual, buscando
de que la suma de todas estas áreas sea aproximadamente la suma de esto. Y entonces las cortamos y las arrumamos una encima de las otras. Y para unirlas, pues le hacemos el hueco. Y entonces, esto es lo que se ve en las ballestas. Unas hojas, unas encima de otras, de un ancho de 2. Si reemplazamos B1 por NB2, la ecuación queda así. Y si colocamos el concentrador de esfuerzo debido a ese hueco que hicimos ahí, o a esta que tiene aquí la curvatura, el ojo, ahí hay un concentrador de esfuerzo, porque las ballestas casi siempre se parten o por ahí o por aquí. Entonces, si la carga es estática, de una vez comparamos. Si la carga es dinámica, la misma ecuación, sin la K, con P máxima, P mínima, aquí está el K, ya sabemos cómo se toma eso y buscamos el factor de seguridad. Ojo, normalmente las ballestas se parten y no hay nada más, no hay nada que hacer que comprar otras. Algunos pretenden soldarlas. De pronto, como una medida de emergencia, si está uno por allá en carretera botado, soldarlas y llevar el carro hasta donde haya pero para soldarlas tienen que saber porque el cordón no puede ser continuo, porque si de continuo eleva demasiado la temperatura, cambia fundamentalmente las propiedades del material, porque sufren revenidos, sufren creación de estructuras martensíticas que se vuelven frágiles y con el movimiento los golpes se parten, no duran nada. Eso sería como para un desvare. Y en lo primero que se pueda, comprar las ballestas nuevas. El otro tipo es un resorte en espiral. Es el ángulo teta. Tenemos las condiciones, la carga aplicada. Son los resortes de los relojes cuando eran resortes de tipo mecánico. Eran así y se calculaban esto. Bueno, con esto damos por terminada la teoría de los resortes. Profe, una pregunta ¿Sí? sobre lo de los grupos, ¿eso se envía al correo? ¿Los Sí, integrantes? claro, eso es lo que habíamos dicho. Bueno, profe. Es enviar los grupos Los con nombres. Del grupo de diseño, de diseño de máquinas 2, grupo B1, la hora, O uno. tal, los nombres. Ya están en mora. Hace 15 días había pedido los grupos. Ya casi es la hora de entrega del primer informe. es el Recuerden la fecha, 3 de septiembre, 3 de septiembre. Hoy aquí estamos, 20. 20. ¿Cuántos días faltan? 13, 14 porque es 31. Pero con el trabajo que ustedes tienen, están imparciales y todo eso, están forzados. Yo reviso a profundidad eso. Espero que en el día de hoy no, nada más que el domingo,
tenga las notas y ya las notas del primer parcial y los paso al sistema para que el que tenga que algún reclamo, con mucho gusto, o lo tendremos en cuenta y miraremos si tienen o no la razón. Si tienen, con mucho gusto rectifico. A mí no me cuesta nada rectificar y reconocer que me equivoqué en la calificada. Pero si no tienen razón, por favor, de igual manera acepten ustedes que fueron ustedes los que se equivocaron. Entonces, vamos a enviar ahora más tarde toda esta teoría de resortes en unión de varios problemas que ya habíamos hecho. Y en la próxima semana haremos algunos problemas para quedar listos para la evaluación de este martes que viene en 8. ¿Queda claro eso? A las 8:30. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Profe, la otra semana solo nos dedicaremos a ejercicios de resorte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque yo nunca acostumbro lanzar un parcial sin haber hecho ejercicios. Y yo les mando ejercicios hechos. Hoy se los envío y haremos otros. ¿Entendido? ¿Entendido, señores? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, por profe. hoy cortamos ahí. Si no hay preguntas sobre el tema, cortamos ahí la clase y enseguida voy a enviarles el material. Listo, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. buen día, feliz fin de semana, cuídense. Así las estadísticas muestran que el dichoso COVID ha disminuido. Cuídense, por el bien de ustedes, vacúnense. Bueno, algunos dirán que no, por ABC. Bueno, cada uno tiene su propio criterio. El mío sí, es que debe vacunarse. Esto es una gripe. Como todas, lo que pasa es que es una gripe bien macha, así como fue la gripe española, que mató como entre 80 y 100 millones de personas. Esta gripe que nos tocará seguirnos vacunando durante quién sabe cuántos años, como ocurre con las demás gripes, hasta que el organismo adquiera los anticuerpos correspondientes. Nos vacunaremos en adelante, no sé, cada año, cada 2 años, cada 3 años, depende de lo que digan los especialistas. Pero cuídense, porque si de pronto ustedes son resistentes, pueden llevar la enfermedad a un ser querido de ustedes. Y yo creo que ustedes no quieren, y yo tampoco, que ninguno de sus familiares fallezca como consecuencia de esta enfermedad. Cuídense, por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego. 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 Feliz día.